mayoría de las personas fuimos testigos de la llegada al país de las caravanas migrantes, particularmente en 2018, pero ¿qué pasa actualmente? ¿Cuál es la situación de todas estas personas y de otras que son solicitantes de refugio y que decidieron dejarlo todo para buscar mejores condiciones de vida? Hola, soy Carlos y el día de hoy nos acompaña en Diálogos desde la Frontera la doctora María del Socorro Arsaluz Solano, socióloga y profesora investigadora del COLEF y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el programa abordaremos la cuestión de la inserción laboral de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que son reubicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, particularmente en el área de Monterrey. Doctor Arsaluz, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Diálogos desde la Frontera. Como primera pregunta, tenemos que decir que, la mayoría de las personas fuimos testigos de la llegada al país de las caravanas migrantes, sobre todo en 2018, pero estamos a 3 años. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con todas estas personas que decidieron dejarlo todo en búsqueda de mejores condiciones de vida? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde acá del noreste de México. Se trata de una situación complicada, ya que son personas que requieren, ¿no? Tener elementos para subsistir, ¿no? Tener un trabajo, tener una casa, tener educación para los niños, ya que hay muchas personas detenidas. Nosotros en este momento estamos trabajando con una población muy específica, que es la población que es refugiada o solicitante de asilo en México. ¿Sí? Entonces, el proyecto que estamos elaborando tiene que ver con el acceso al empleo, los obstáculos que hay para que las personas accedan al empleo, todo el entramado legal que está detrás, la parte institucional y también la parte cultural, ¿sí? Que hace que estas personas tengan mayor o menor oportunidad de acceder a un empleo digno, un empleo bien remunerado en esta zona metropolitana. Muy bien. Aquí en Tijuana, desde donde se está grabando el programa, quizá tenemos un poco sesgo por la ubicación, pero una de las imágenes más recurrentes durante 2018 fue el de todas estas caravanas intentando cruzar hacia el otro lado. Usted menciona que trabaja en la parte noreste de la frontera. ¿Qué pasa en la parte noreste? ¿Qué pasa en Matamoros? ¿Qué pasa en toda esta zona de Tamaulipas? Bueno, te voy a hablar específicamente de la zona metropolitana de Monterrey, que es donde estamos trabajando este proyecto. En Matamoros, bueno, como sabemos, hay una serie de campamentos, ¿sí? Y es una problemática que se está viviendo en la frontera específicamente, pero nosotros estamos en una zona metropolitana donde cruzan diversos tipos de flujos. La zona metropolitana de Monterrey actualmente es muy importante, ¿no? Para la migración de diversos tipos, te voy a contar. Está por un lado la migración de tránsito, ¿sí? Que está pasando por aquí y que quiere llegar a la frontera de Tamaulipas. También está la migración de retorno, ¿sí? De personas que son retornadas a México y que son cruzadas por algunas de las ciudades fronterizas de Coahuila y Tamaulipas. Generalmente son traídas aquí a la zona metropolitana y de aquí ellos deciden si se quedan o se regresan a otras ciudades. Está también la migración laboral, ¿sí? De trámites, de las visas H2A que se tramitan aquí en el consulado americano, y eso hace también un gran movimiento de personas. Está la migración interna, es una zona muy atractiva para personas de diversas partes de México, y está la migración que nosotros estamos trabajando, que es la que ya está sentada aquí en la zona metropolitana en condición de refugio o de solicitud de refugio. Como verás, es una zona que tiene muchas formas de migración, ¿sí? Entonces es muy importante, yo creo, podría decir que es la zona metropolitana de Monterrey conforma el eje más importante del noreste de México, la zona urbana más importante del noreste de México, y que atraviesa por toda esta diversidad de formas de migración. Muy bien. Nos mencionaba que usted es participante de un proyecto
sobre inserción laboral en personas que son refugiadas o solicitantes de refugio, pero me parece que también tienen esta característica de que tuvieron que ser reubicadas. No sé si nos podría contar un poco más sobre lo que implica todo esto. Sí, así es. La Comisión de Ayuda a Refugiados, la COMAR, tiene poco tiempo de estar funcionando aquí en la zona metropolitana de Monterrey, de tener una oficina. Y también está el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es una instancia internacional, que es la que ha reubicado a una gran cantidad de personas. Nos hablan de alrededor de 3,000 personas hasta fines del año pasado, que están dispersas en la zona metropolitana. Entonces estamos hablando pues de una situación de complicada, ¿no? Porque todas estas personas tienen una serie de necesidades que cubrir, ¿sí? Y nosotros nos estamos enfocando al derecho a un empleo, al derecho al trabajo y a toda la parte institucional, cultural y de la cultura empresarial de la ciudad, que hace que no sea tan fácil a veces esa inserción laboral. ¿Sí? Estamos hablando de población además que tiene una situación muy especial, ya que es población de que por algún motivo salió de sus países, ¿sí? Y que pueden estar en riesgo si regresan a sus países. Entonces tiene unas características muy específicas y es con la que estamos trabajando en este momento. Muy bien. Estaba pensando, mientras usted platicaba todo esto, cómo la cuestión de la reubicación tal vez no tiene mucho sentido para quienes la escuchamos desde fuera. ¿Cuál es el propósito de que tengan que ser reubicadas las personas? Es decir, no añade un poco más a lo difícil de lo que debe ser el proceso de migrar. Pero el tiempo se nos está terminando en este bloque. Entonces, ¿qué le parece si al regreso del corte respondemos esta pregunta? Ok. Bueno, no se vayan, regresamos con Diálogos desde la Frontera. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora María del Socorro Arsaluz, profesora investigadora del COLEF, y hablamos sobre la cuestión de la inserción laboral de solicitantes de refugio y personas que ya cuentan con el estatus de refugiado en México. Antes del corte, le hacíamos una pregunta a la doctora sobre la cuestión de la reubicación de las personas que solicitan asilo. ¿Por qué se da esta reubicación? ¿Cuál es el propósito? Sí, pues son personas que cruzaron, casi todas hicieron su solicitud en la frontera sur de México y después en un acuerdo entre autoridades mexicanas y ACNUR se fueron ubicando en diversas zonas de México, en Guadalajara, sobre todo en las zonas metropolitanas, en Guadalajara, en Saltillo, en la Ciudad de México y en Monterrey, básicamente, ¿no? En otras ciudades, pero la mayoría en estas zonas metropolitanas, pues buscando, ¿no? Sitios donde pudieran vivir, encontrar empleo, tuvieran acceso a vivienda y servicios y que pudieran, ¿no? Reiniciar una vida productiva, laboral y social en estas zonas. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando de el proyecto, pero creo que no hemos mencionado el nombre oficial del proyecto. No sé si nos lo podría recordar, por favor. Sí, te voy a contar la historia de este proyecto. Este proyecto fue presentado a CONACYT en una convocatoria de programas nacionales estratégicos y fue aprobado en una primera etapa, que es en la que estamos en este momento. El título completo es la inserción laboral de las personas refugiadas y solicitantes de asilo reubicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en la zona metropolitana de Monterrey. Es el nombre completo, comprende varias fases. Estamos en la primera, esperando poder pasar a las siguientes fases de acuerdo a los criterios CONACYT. Y pues bueno, esto implica, ¿no?, hacer un primer diagnóstico de la situación actual de estas personas y de todas las instancias implicadas en este proceso de empleo, específicamente en esta zona metropolitana, pues que es muy grande, como sabrán ustedes.
Y bueno, metodológicamente, ¿qué implica, qué retos implica esta primera fase y bueno, las fases venideras, sobre todo por la situación actual? Sí, pues como bien lo dices, ha sido muy complicado porque en un principio estábamos pensando, bueno, hacer entrevistas, ir a lo que hace uno comúnmente, ¿no? A las casas de las personas, ir a visitarlas, eh, poder platicar con las organizaciones sociales que prestan apoyo, etcétera. Pero bueno, nos hemos visto muy limitados en este sentido. Sí, de hecho, el equipo, somos un equipo interdisciplinario y además conformado por personas de diferentes instituciones académicas y de personas también del COLEF, pero que están ubicadas en diferentes sedes. Entonces, bueno, todo ha sido virtual, ¿no? Las conexiones, los acuerdos del equipo, las discusiones que hemos tenido, varios seminarios que hemos tenido internos de discusión, todo ha sido en forma virtual. Y bueno, pretendemos hacer una encuesta a una muestra de esta población que vive aquí en la zona metropolitana. Hemos tenido un acercamiento a través de entrevistas que se han logrado por medio de contactos, ¿no? Algunas han sido virtuales, otras sí han sido presenciales, claro, tomando muchas precauciones, pero sí hemos podido entrevistar presencialmente a algunas personas. Pero claro, el proyecto implicaría, ¿no? Una estrategia mucho más amplia que esperamos poder cumplir en la siguiente fase de la investigación. Muy bien. ¿Qué se espera de este proyecto? Y lo pregunto en dos aspectos. Por un lado, el aspecto académico, pero por otro lado, desde luego también, cuál es el impacto que este proyecto o que los resultados de este proyecto va a tener con las personas en situación de refugio o solicitantes. Sí, me parece muy importante esta parte y te voy a contestar con la segunda pregunta primero y después la académica. Esta convocatoria o estas convocatorias de CONACYT que se están abriendo pretenden tener lo que se denomina una incidencia social. Se está buscando proyectos, perdón, que ayuden a resolver problemas nacionales. En este caso, nosotros nos inscribimos en una convocatoria con el tema de movilidad humana. ¿Sí? La idea es no solamente que se haga una investigación académica como las que estamos nosotros formados para realizar, sino que se vaya más allá y se propongan soluciones a este tipo de problemas. ¿Sí? Lo que implica, por ejemplo, que en este caso nosotros deberemos sentarnos a platicar no solamente con las personas refugiadas, sino con aquellas instancias gubernamentales que tienen que ver con esta situación, ¿sí? Con desarrollo social, con gobierno, con Secretaría del Trabajo a nivel local, con los municipios, con las bolsas de trabajo. También considerar al actor empresarial, que son básicamente quienes están dando, ¿no? Apertura a los empleos, ¿no? Para ver qué tanta disponibilidad y qué tanta apertura hay para acoger a este tipo de personas, ¿sí? Y también con las organizaciones sociales. Ese es un trabajo que se lleva mucho de la mano con organizaciones de la sociedad civil, específicamente con una aquí en la zona metropolitana, que es Casa Monarca, que ellos están trabajando mucho con esta población refugiada. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es muy interesante seguir muy de cerca los resultados que se vayan dando. Se nos acaba el tiempo de este bloque. Vamos a hacer un corte, pero al regreso hacemos un par de preguntas más para continuar con este diálogo. Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora María del Socorro Arzaluz, socióloga y profesora investigadora en el COLEF. Y bueno, antes del corte hablábamos sobre este proyecto, sobre la inserción laboral de las personas que cuentan con la condición de refugio o que están en proceso de solicitar la condición de refugiado. Y la doctora nos hablaba de cómo funciona el proyecto y los objetivos que tiene. Una de las dudas que surgen cuando habla de esto tiene que ver con los retos que hay para las personas al momento de insertarse laboralmente.
No sé si nos puede hablar un poco sobre toda esta problemática. Sí, pues los retos están en varios sentidos, ¿no? En el tema institucional, como trabajar más con las instituciones públicas, en el caso de Nuevo León, de este estado, que trabajan el tema del empleo, ¿sí? Trabajar con las instituciones públicas, concientizar, eh, a lo mejor revisar, ¿no? Los marcos legales existentes a nivel local, por un lado. Por otro lado está el tema empresarial, ¿sí? Ahí hay que hacer mucho trabajo, ¿sí? Hay que sensibilizar, hay que difundir mayor esta información, conocer qué tipo de empleos existen a los que puedan llegar a estas personas. En fin, son una serie y a nivel social también, pues hay que trabajar, ¿no? Con la población en general, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se tiene acerca de la gente que está llegando a este estado? Sí, y también ahí hay mucho que trabajar. Son retos en diversos sentidos, en el institucional, a nivel del empleo y a nivel de la cultura local, ¿sí? Para dar a conocer esta situación de las personas y sobre todo para encontrar, ¿no? Tratar de encontrar un diálogo entre los diferentes actores que intervienen para que se dé esta reinserción social, por un lado, y laboral, por el otro. Muy bien. De lo que ya llevan estudiado, no sé si nos pueda decir un poco cuáles son las áreas donde ustedes han visto una mayor inserción laboral. Pues sí, lo que hemos visto es que algunas empresas, bueno, empresas locales, tienen un área de responsabilidad social que es la que ha estado trabajando en este sentido. Hemos encontrado que sí se ha abierto un espacio limitado aún, ¿sí? Sobre todo en trabajos de rangos medios hacia abajo, ¿sí? En trabajos poco calificados, pero empieza ya a haber una apertura. Un reto que tenemos nosotros como investigadores y también en apoyo, ¿no? A este proyecto es que necesitamos primero hacer un diagnóstico completo de cuáles son los perfiles laborales y que tienen las personas. Se trata de hombres, mujeres, qué tipo de calificación tienen, niveles de estudios, en fin, ¿no? Una serie de antecedentes que no tenemos todavía, como para poder cruzar, ¿no? Esta información con las vacantes existentes y poder avanzar más allá en este proyecto. Es algo que esperamos hacer en la segunda fase de la investigación, ya que, bueno, por diversos motivos, no logramos en este momento acceder a esa información tan específica que ayudaría muchísimo, ¿sí? A saber de qué población estamos hablando y cuáles serían entonces medidas más específicas de acuerdo con los perfiles encontrados. Muy bien. Me parece que uno de los retos que ocurrieron o que se tuvieron que superar aquí en la parte noroeste de la frontera, en Tijuana, sobre todo en lo referente a la población solicitante de refugio, tenía que ver con lo poco difundido que estaba esta posibilidad de solicitar refugio y los beneficios que conlleva el obtener este estatus. No sé si han visto algo similar en la parte noreste de México, es decir, que las personas no están tan dispuestas o desconocen quizá por completo la posibilidad de solicitar refugio en México por la búsqueda de quizá un refugio o un asilo en los Estados Unidos. Mira, como nosotros estamos trabajando con una población que ya esté en este estatus, sería otra ampliar, ¿no? El espectro de investigación hacia otro tipo de población que ya vive aquí y que, no sé, tal vez en esa población de tránsito, ¿no? En estos momentos estamos trabajando solamente con la que ya tenemos identificada que está en este estatus, pero me parece un planteamiento muy interesante, ¿no? Que acabas de comentar, de tal vez ampliarlo, ¿no? A otras poblaciones que están en tránsito o que viven aquí, ya están asentadas, pero que por diversas situaciones no han accedido, ¿no? A este estatus, ¿sí? Entonces, pudiera ser, ¿no? Planteárnoslo como un siguiente objetivo
del proyecto de investigación, aunque son muchos, el tema es muy amplio, ¿sí? Y pues sí te da para muchas otras preguntas en el proyecto. Claro. Bueno, esta pregunta se tiene que hacer y tiene que ver con algo que usted mencionaba sobre los retos a nivel social y a nivel cultural. Em, en el noroeste, seguramente muchas personas recordarán que hubo algunas manifestaciones xenofóbicas o de resistencia en contra de la llegada de las caravanas. No sé si nos puede decir brevemente, porque el tiempo se nos viene encima, si estas situaciones se replican en Nuevo León, en Tamaulipas. Ay, es un tema bastante complicado, ¿sí? Porque pues nos encontramos en una zona metropolitana, en una ciudad que recibe gran población migrante de diversos tipos, como te lo comenté al principio. Es difícil establecer un diagnóstico, ¿no? De cuál es la percepción, pero por lo que se ve en redes sociales, por opiniones vertidas en medios públicos y por alguna encuesta que se elaboró en algún momento que citamos en el proyecto, sí se nota, ¿no? Ese estado de animadversión contra el que llegan, ¿no? Pensando en que puede ser perjudicial para la sociedad local, ¿no? En ese sentido también hay mucho que trabajar, ¿sí? Los medios tampoco ayudan en este sentido, y pues la cultura local, ¿no? Que es muy arraigada y que es difícil que acepte, ¿no? Al extraño, al que llega y sobre todo, pues al que viene en este tipo de condiciones. Así es. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por su presencia, doctor Arsaluz, y gracias también a quienes nos estuvieron viendo desde casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Esto fue Diálogos desde la Frontera y nos vemos en la próxima emisión.